Bueno, pues en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel, en el capítulo 18. Y es una traducción del pastor John MacArthur acerca del tema del Evangelio y la justicia social. Algo que debemos estar atentos porque esto también pues, se está dando en muchas iglesias y claro, nosotros queremos saber de qué va el tema y de qué se trata. Y por esa razón ha sido mi intención de hacer esta traducción para ponernos al día sobre este tema. Y entiendo que dice MacArthur, que es un tema un poco complicado, ¿no? Es controvertido de hablar, ¿no? Pero no importa, porque soy el primero, dice, en querer ayudar y aclarar cosas para que la gente pueda no estar confundida. Y muchas personas me han preguntado si hablaría sobre este tema de la justicia social, que es tan importante en nuestra sociedad. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora, no quiero darte mi opinión, ni la opinión de ningún otro. Quiero mostrarte lo que dice la palabra de Dios, para que podamos entender este movimiento en particular que está aconteciendo a nuestro alrededor. Ahora, mi objetivo no es hablar de política, de economía, de sociología o ninguna de esas cosas. Solo quiero abordar el tema de la justicia social y el Evangelio. La justicia social y el Evangelio. Nuestra cultura, nuestra sociedad ha estado hablando de justicia social durante años. La justicia social ha existido durante mucho tiempo. Es parte del socialismo clásico. Pero en los últimos meses y en los últimos años, la justicia social se ha convertido en un problema en la iglesia evangélica, donde hay muchas personas que dicen que la justicia social es una parte esencial del Evangelio. Y si no entendemos que es parte del Evangelio, dicen, no tenemos el verdadero Evangelio en absoluto. Esa es una afirmación bastante significativa, ¿no? Estaba leyendo a un escritor esta semana que decía, nunca tendremos el Evangelio completo hasta que entendamos que la justicia social forma parte de él. Y la pregunta que quiero responder es, ¿la justicia social es una parte esencial del Evangelio? Ahora, definamos nuestros términos un poco. Cuando hablamos de justicia social, no estamos hablando de justicia legal, no estamos hablando de la ley, no estamos hablando de cosas que son legales o ilegales, buenas y malas, correctas e incorrectas, pecaminosas y justas, ni siquiera estamos hablando de justicia divina. Ni siquiera estamos hablando de justicia bíblica. Lo que la Biblia tiene que decir sobre la justicia también se revela claramente en ella. Estamos hablando de algo diferente a cualquiera de esas cosas. La justicia social no se encuentra como tal en la Biblia. La justicia social es un término que describe la idea de que todos en una sociedad tienen derecho a una movilidad ascendente por igual. En otras palabras, la capacidad o facilidad para ascender a una posición social o económica más alta. Movilidad ascendente por igual. Privilegio social por igual. Finanzas iguales o recursos iguales para todos. Y si no tienes esos derechos y no tienes esas oportunidades, la sociedad es por naturaleza injusta. Y solo quiero apresurarme a decir que por supuesto que la sociedad es injusta. Nadie discute eso. El gobierno tiene fallos porque está dirigido por seres humanos pecaminosos, caídos y corruptos. No estamos discutiendo eso en absoluto. Pero lo que ha sucedido en este nuevo esfuerzo por ganar justicia social
es la demanda de varios grupos de personas que en sus circunstancias consideran que han recibido algún daño. Creen que han sido tratados injustamente y ahora es tiempo de que la sociedad los trate con justicia. Y agregaría también que donde quiera que haya alguien sido tratado injustamente, pues debería ser tratado con justicia. Donde alguien haya sido tratado cruelmente, debería ser tratado con amabilidad. Pero lo que dice la justicia social es que hemos sido privados de privilegios en la cultura. Hemos sido privados de poder, somos los sin poder. Hemos sido privados de posición, hemos sido privados de propiedad, de estatus, de prosperidad. No tenemos lo que tienen las personas poderosas y en consecuencia no hay justicia social para todos. Una palabra lo resume y esa es la palabra víctima. Cada uno de esos segmentos de nuestra población que claman por la justicia social creen que han sido víctimas en esa sociedad. Esta palabra, más que cualquier otra palabra, describe su condición propia. Las personas que perciben que han sido víctimas de discriminación social hoy en día pueden ser mujeres que creen que han sido abusadas por hombres durante mucho tiempo, no solo personalmente, sino también de una manera colectiva. Hay pobres que creen que son víctimas porque los ricos han abusado de ellos durante mucho tiempo. Hay grupos étnicos que creen que han sido abusados por otros grupos étnicos que tienen más poder que ellos. Y están los sexualmente desviados, los homosexuales en particular, que dicen ser víctimas porque han sufrido abusos de los heterosexuales. Entonces tienes estas categorías de víctimas: mujeres, ciertos grupos étnicos, pobres y homosexuales. Y luego hay un grupo creciente de víctimas que simplemente se clasifican a sí mismas como aquellas que tienen que soportar el discurso del odio. Y el discurso del odio en nuestra sociedad parece ser algo con lo que no están de acuerdo. Cualquiera que te diga algo con lo que no estás de acuerdo, lo clasificas como un discurso del odio. O cualquiera que diga algo con lo que no estás de acuerdo, te ha hecho una microagresión y están actuando agresivamente contra ti porque dijeron algo que no te gustó, tal vez una palabra, tal vez una frase, tal vez un epíteto, tal vez una idea o tal vez un punto de vista. Entonces tenemos una categoría creciente de víctimas de todo tipo de microagresiones. Y estas son las personas que exigen justicia social. Y con eso quieren decir que quieren dejar de ser oprimidos por todos los opresores de la sociedad. Y mientras en más categorías de víctimas se encuentre una persona, más poder tendrá esa persona, más importante será esa persona, más sincera será y más autoridad tendrá esa persona. Si está en varios grupos, será clasificada como, y esta es una idea nueva, llamada interseccionalidad. Interseccionalidad. Todos los segmentos de victimización se unen en tu favor y tu estado de víctima múltiple te convierte en la persona más autorizada, la que más debe ser escuchada. Pero si no está en ningún grupo de víctimas, pues entonces no tienes nada que decir. Te callas y te sientas, ¿no? Ahí es donde estamos aquí ahora, ¿no? Tenemos una masa cada vez mayor de víctimas beligerantes que definen sus vidas por lo que otras personas les han hecho. Ahora escucha, no dudo que las personas sean víctimas. Todos somos víctimas de muchas maneras. ¿Sabes? Fundamentalmente todos somos víctimas del pecado de Adán. Todos hemos sido víctimas solo por haber nacido en este mundo. Somos parte de una humanidad pecaminosa y totalmente depravada, y así es como yo lo entiendo. La mayoría de nosotros hemos sufrido a manos de otra persona. La mayoría de nosotros hemos sido tratados injustamente, cruelmente, y a veces brutalmente y a veces sin piedad.
La mayoría de nosotros hemos sido malentendidos. La mayoría de nosotros en algún momento nos hemos preguntado ¿por qué prosperan los que hacen el mal y los que hacen el bien tienen problemas? Lo entendemos. Vivimos en un mundo caído. Esta es la humanidad, esta es la vida del mundo. Este mundo no va a ser en la forma en que a todos les gustaría que fuera. Y es por eso que los cristianos anhelamos la nueva Jerusalén en el reino milenario, cuando nuestro Señor se siente en el trono y la justicia realmente gobierne al mundo. Este es un mundo difícil para vivir. Leí que solo en el siglo XX murieron 170 millones de personas en genocidios. Eso no es guerra, eso es matar una raza o matar una etnia, un grupo, una tribu de personas. 170 millones. Se cree que algo así como 1.64 mil millones de personas murieron en las guerras modernas. El mundo está lleno de víctimas. Víctimas de guerra, víctimas de genocidio, víctimas del crimen, víctimas del terrorismo. Este mundo es un mundo despiadado para todos nosotros en muchos niveles. Pero últimamente este otro estado de víctimas ha sido aceptado por la Iglesia evangélica. Se vio venir desde hace un par de años y recientemente ha aterrizado con toda su fuerza. Y esta es la idea, de que es una parte esencial del Evangelio entender la importancia y la necesidad de la justicia social. Ahora, la justicia social, por su propia definición, es una especie de concepto económico temporal, no es un concepto espiritual. Entonces, a primera vista, inyectar un concepto sociológico, económico, temporal en el Evangelio es inyectar algo extraño en el Evangelio. Pero a pesar de eso, se escucha un grito muy fuerte de que ni siquiera somos cristianos si no incluimos el Evangelio social en él, lo que significa equidad terrenal, temporal, para todos. Ahora, esta es la pregunta. ¿Es parte del Evangelio o no es parte del Evangelio? Y esa es la pregunta que quiero responder, porque es mi responsabilidad aclarar siempre el Evangelio. Así que aquí algunas personas dicen que algo debe ser parte del Evangelio y nosotros necesitamos saber si eso es correcto o no lo es. Entonces, esa es mi intención en esta tarde. Ahora, como fundamento, la justicia social no está incluida en ningún pasaje del Nuevo Testamento ni en los Evangelios. La justicia social no está incluida en ningún pasaje del Nuevo Testamento. Así que a primera vista no está incluida como parte del Evangelio espiritual. Tampoco es parte de ningún Evangelio del Antiguo Testamento, como veremos en el capítulo 18 de Ezequiel. Pero me estoy adelantando, ¿no? Eso no quiere decir que no debamos amar a las personas y vivir de una manera justa y cuidar de ellas y ministrar a las personas que han sido tratadas injustamente, cruelmente y sin piedad. Como cristianos que somos, por supuesto, debemos ser conocidos por nuestro amor mutuo y amor hacia todo el mundo. Y debemos ser como Cristo fue para ellos. Cuidar de ellos, satisfacer sus necesidades, ministrarles, amarles. Este, creo yo, es el resultado de la salvación. La pregunta es el Evangelio social una parte del Evangelio salvador? ¿O el tener cuidado de las personas es el resultado del Evangelio en nuestras vidas? Ahora, aquí está la tesis que yo hago. La justicia social no es parte del Evangelio. La justicia social no es parte del Evangelio. Iré un paso más allá. Es un obstáculo serio para el Evangelio. Es un obstáculo serio para el Evangelio. Y es por eso que me concierne tanto. No estoy diciendo que las personas no hayan sido maltratadas. Lo han sido. No estoy diciendo que no deberían ser tratados mejor. Deberían serlo. Solo pregunto, ¿es ese tratamiento de ciertas personas en la sociedad parte del Evangelio o no? Y es mi convicción de que es un obstáculo grave para el Evangelio. Y es por eso que nunca se incluye en ningún pasaje bíblico
sobre el Evangelio. Así que vayamos al capítulo 18 de Ezequiel. Y solo voy a hacer referencia a un versículo aquí. Y luego tendremos que esperar hasta la próxima semana para verlo, porque tengo muchas más cosas que quiero decir antes de llegar aquí. En el versículo 4 hay una declaración al final del versículo que dice esto: el alma que pecare morirá. El alma que pecare morirá. Esa es la tesis de este capítulo. El alma que pecare morirá. Ahora, antes de hablar sobre esto, déjame hablarte un poco sobre Ezequiel. Ezequiel era un profeta en el exilio de Babilonia. Su nombre solo se menciona en su profecía, en ningún otro lugar de las Escrituras. Y su nombre significa fortalecido por Dios. Veamos su llamado. Regresa al capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, y ahí veremos que con frecuencia se le llama hijo del hombre. En los versículos 1 del capítulo 3, en el versículo 3 y en el versículo 4, y nuevamente a través de ese pasaje en el versículo 10, se le llama hijo del hombre. Y la otra persona llamada hijo del hombre en la Biblia es otro predicador llamado Jesús. Dios le habla a Ezequiel y le dice: hijo del hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y esa es la tarea de cualquier predicador, esa es la tarea de todo predicador, hablar la palabra de Dios. Y le sigue diciendo: porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan, y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y esto se parece mucho al llamado de Isaías. ¿No es así en el capítulo 6 de Isaías? Vas a ir y vas a hablar, pero no van ¿a qué? A escuchar. Porque son rebeldes, son tercos y son obstinados. Entonces el versículo 8 dice: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel, te he hecho como una roca. Eres una roca, tienes una frente como de pedernal. No retrocedas a pesar de que odien lo que dices. Versículo 10. Y me dijo: hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, dice el Señor Dios. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Entonces Ezequiel recibió este llamado, y tiene que ser duro y resuelto, y tiene que predicar el mensaje que Dios le ha dado a la gente, y un mensaje que no les va a gustar, no van a escuchar, y van a ser obstinados, rebeldes y tercos. Pero para confirmar su llamado, Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios, y luego es llevado a un lugar de Babilonia,
esencialmente a unas 20 millas al sur de Babilonia, a la orilla del río Quebar, y se sienta allí 7 días, causando consternación entre ellos. Sabían que él era un profeta de Dios, sabían que tenía un mensaje duro, y estaban preocupados de que él estuviera en su presencia, ¿no? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y nos detendremos aquí por un momento, ¿no? Ezequiel tenía 25 años cuando fue llevado cautivo con otros 10.000 judíos. Fue llevado cautivo en el año 597 a.C. ¿Te acuerdas de la historia bíblica? El reino del sur, Judá, todavía existía y fue atacada por los babilonios, y el primer ataque se produjo en el 605 y esa fue la primera deportación. Conquistaron a los judíos y se llevaron a miles de ellos al cautiverio. Regresaron nuevamente en el 597, en la segunda deportación, y se llevaron cautivos a los 10.000 judíos más. Y Ezequiel y su esposa estaban en la segunda deportación, en el 597. Así que ahora vive en Babilonia, junto al río Quebar, al sur de Babilonia. Ahí su esposa muere. No sabemos exactamente cuándo, pero hay un registro en una de su muerte, en una de sus profecías. Y él vive hasta aproximadamente el año 560, según la tradición rabínica, cuando fue asesinado por un judío a quien se enfrentó por su idolatría. Pero acerca del tiempo de su ministerio, la mayoría dicen que su ministerio probablemente duró unos 22 años. Lo comenzó cuando tenía 30 años. Así es como comienza el libro, que en el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, en el 30º año. Entonces, está 5 años en el cautiverio antes de comenzar su ministerio. Y aproximadamente a la mitad de su ministerio, Jerusalén es destruida en el asedio en el año 586. Entonces, durante la mitad de su ministerio está advirtiendo a los judíos que vendrán más juicios. Y los capítulos de advertencia son los capítulos del 4 al 24. Es un predicador del juicio de Dios, un predicador del juicio divino. Ahora, ¿cómo llegaron al cautiverio? Recuerda que el pueblo de Israel quería un rey. Tenían jueces, pero querían un rey. Entonces el Señor les dio un rey. Tuvieron 3 reyes en el Reino Unido: a Saúl, a David, a Salomón. Y después de Salomón el reino se dividió. 10 tribus se fueron al norte y forman lo que se conoce como Israel. Y dos tribus se quedan en el sur y forman Judá. Y ellos coexisten. El reino unificado duró, diría, unos 110 años y luego se dividió. El reino del norte cayó primero en el 722 ante los asirios, a quienes Dios usó para juzgar a ese reino por ser idólatra, ¿no? Y entraron en el cautiverio del que nunca jamás regresaron. El reino del sur sobrevivió otros 135 años al final de ese periodo. Dios trajo juicio a través de Babilonia y llegó en 3 oleadas, en el año 605, 597 y 586. Ahora, justo antes de eso, en el 609, los egipcios vinieron y mataron al rey Josías, al buen rey Josías. Los egipcios lo mataron en el 609. Inmediatamente después hubieron reyes malos. Reyes realmente malvados y corruptos que hundieron al pueblo en el pecado, en la iniquidad y en la idolatría. Así que Dios trae a los babilonios para juzgarlos. Y Ezequiel es arrojado al cautiverio para predicar a estos judíos cautivos que Dios aún no ha terminado con su juicio. Hay más juicio por venir, incluida la destrucción completa en el 586 de Jerusalén y del templo. Ezequiel es entonces un predicador de juicios divinos y en todos sus sermones pronuncia juicios, no solo sobre las personas que están en la tierra, sino sobre también todas las personas que le escuchan, que están a su alrededor, que son de corazón duro, terco y obstinado, que no quieren escuchar. Él es un predicador del juicio de Dios y tiene un principio básico y fundamental del juicio divino, y es este: el alma que pecare morirá.
Ese es su mensaje. La paga del pecado es muerte, en el lenguaje del apóstol Pablo. El alma que pecare morirá. Físicamente, sí. Espiritualmente, sí. Y más importante, y en última instancia, eternamente. Entonces, está pronunciando juicios sobre aquellos que pecan. Y este es el fundamento del Evangelio. ¿De dónde sacó Ezequiel esto? Volvamos a Deuteronomio, volvamos a Moisés, volvamos a la ley, en Deuteronomio capítulo 24. Dios está ahí presentando su ley y baja al versículo 16, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, donde dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y no hay nada ambiguo en esto, ¿verdad? Todos morirán por su propio pecado. Ya sea que se esté hablando de la pena capital bajo la ley mosaica, o se esté hablando de la pena de la muerte física en general, o si se está hablando de la muerte eterna, todos experimentarán la muerte, cualquier tipo de muerte, por causa de sus propios pecados. Ese es el principio fundamental del Evangelio. Lo decimos todo el tiempo: la paga del pecado es muerte. Jesús dijo: yo me voy y me buscaréis, dijo Jesús, pero en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esta es la responsabilidad individual. Se abrió camino en la vida del pueblo de Dios en Israel, y se muestra también una ilustración interesante en Segunda de Reyes, capítulo 14, que allí vemos que hubo un rey llamado Joás. Joás fue asesinado por dos funcionarios. Amasías, hijo de Joás, entonces se convierte en rey, y el asesinato de Joás está en el capítulo 12. En el capítulo 14, su hijo Amasías se convierte en rey cuando tiene 25 años. Reinó durante 29 años en Jerusalén, según el versículo 2, e hizo lo correcto ante los ojos del Señor. No todo estuvo bien lo que hizo, ¿no? Pero aún así ese es el epitafio: hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Y una ilustración de él haciendo lo correcto está en el versículo 5, que dice: y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Eso fue un hecho de acuerdo con la ley mosaica, que dice que si tomas una vida, pierdes la tuya, pierdes tu vida. Mató a los que mataron al rey su padre. Pero nota en el versículo 6 que dice: pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, y se cita en Deuteronomio 24:16, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Así que esto era ley en Israel. No matarás a alguien por los pecados de otra persona. Las personas morirían por sus propios pecados. Ese es el principio fundamental del Evangelio. Serás juzgado por tus propios pecados. Varias generaciones después, y llegamos a Ezequiel, y volvemos al capítulo 3, y Ezequiel conoce esta ley mosaica y sabe que fue respetada en la vida de Israel, y ciertamente por el rey Amasías. Entonces en el versículo 18, Ezequiel es instruido por Dios y le dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y esa es una declaración muy seria. Esto se llama culpa de sangre. Si tú, Ezequiel, eres predicador y no amonestas a los malvados, su sangre estará sobre tus manos cuando les quite la vida. Increíble. No significa que Ezequiel iba a ir al infierno, simplemente significa que era un pecado serio el no advertirles. El versículo 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás
librado tu alma. Eres una atalaya, Ezequiel, eres un vigía. Versículo 17 dice, Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Obra con vigilancia, esa es tu vocación. Le dices a la gente que viene el peligro, y el peligro es el juicio de Dios. Versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Esta es la responsabilidad principal del predicador, de advertir a los malvados que morirán en sus pecados. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Así que no es de extrañar que Santiago diga, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque hay muchos que no amonestan, ni advierten, ni hacen nada acerca de este asunto. Este es un asunto serio. Si fallas en amonestar a los malvados de sus pecados y en advertirles que morirán por sus propios pecados, tendrás su sangre en tus manos. Atrás, en el Josué capítulo 1, versículo 18, dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esto es para Josué. Sé fuerte y valiente. Las personas que no te escuchen cuando hablas por Dios, ciertamente morirán. Esa es la responsabilidad universal de cada predicador. De lo contrario, somos culpables de sangre. Ahora quiero que vayas al capítulo 14 de Ezequiel. Recuerda, estamos justo en medio de su sección de juicio, donde todos estos sermones de juicio, y quiero leer comenzando desde el versículo 12, donde dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Las únicas personas a las que Él salva son a los justos. Todos los demás mueren en sus propios pecados. Incluso cuando Dios juzga a una nación con hambruna, aquellos que están bajo ese juicio son aquellos que mueren en sus propios pecados. Los justos son librados. Y dice que si no es una hambruna, quizás bestias salvajes, versículo 15, si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Otra tercera posibilidad, si trajera un tercer desastre, y trajere espada sobre la tierra, y dijere espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Una cuarta posibilidad, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Cuatro posibles juicios severos a los que se hace referencia incluso en el siguiente versículo. Cuando Dios se pone a juzgar, juzga a aquellos por sus pecados, incluso en el juicio colectivo. Y la mejor ilustración de eso la tenemos en el diluvio universal en Génesis 6, donde Él juzgó al mundo entero. Pero no fue que ahogó al mundo entero por los pecados de unos pocos. Ahogó al mundo entero porque todo el mundo era pecaminoso.
Miró Dios y vio que todos eran corruptos y todo lo que había en sus corazones era de continuo hacia el mal. Incluso los juicios colectivos de Dios llegan a las personas impías y pecaminosas y los justos se salvan, pero no los relacionados con los justos, solo los justos. Cada persona es responsable de su propio pecado. Sí hay momentos en que Dios puede retrasar el juicio porque hay unas personas justas. Vimos eso en Génesis capítulo 18. No es así en la historia de Sodoma y de Gomorra. Dios dijo, si solo hay tantos justos o tantos, podría detener el juicio por ahora. Pero cuando llega el juicio, viene sobre individuos. Y otra forma de decirlo es, nadie muere por el pecado de otra persona. Nadie muere por el pecado de otra persona. El Señor castiga a cada uno individualmente por su pecado. El juicio viene por lo que ha hecho el pecador. Tú dices, espera un minuto. Pensé que decía en Éxodo 20, versículo 5, que los pecados de los padres o las iniquidades de los padres se visitan en los hijos de la tercera y cuarta generación. Se dice eso, ¿no? Y se repite en Deuteronomio 5, versículo 9, los pecados de los padres o iniquidades de los padres son visitados en la tercera y cuarta generación de hijos y nietos. Dice lo mismo en Éxodo 34, versículo 7, que los pecados de los padres son visitados sobre los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué está diciendo con esto? Simplemente dice esto, padres en plural. Y esa es una generación, se está refiriendo a una generación de líderes, una generación de personas influyentes, los padres de la nación. La gente habla de los padres de nuestra nación, esa generación de padres, de líderes. Si son inicuos, su iniquidad crea circunstancias que pasarán a la generación posterior. ¿Entendemos eso, verdad? Quiero decir, estamos viviendo en un tiempo tan miserable de la historia humana debido al carácter vil de esos padres, de lo que han fundado, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en Internet, el mal está en todas partes a un nivel nunca conocido en la historia humana. Esta es una cultura vil y corrupta. Los padres de esta cultura, los arquitectos de esta cultura, los educadores de esta cultura, las personas que están dando a luz a esta cultura, las elecciones que han tomado continuarán por generaciones. ¿Entiendes eso? Así que tienes miedo por el mundo de tus hijos, por el mundo de tus nietos, por el mundo de tus bisnietos. Ni siquiera te puedes imaginar cómo será eso. Porque sabes que la corrupción de esta generación continuará a través de las generaciones posteriores. Y eso es exactamente lo que dicen esos versículos. Entonces entendemos que los pecados de una generación crean una especie de condición de corrupción en la que las generaciones posteriores tendrán que vivir. Estamos viviendo una generación corrupta ahora porque fue puesta en marcha por la generación anterior. Entonces existe este principio, que una generación basada en su liderazgo y educadores e influenciadores crea un ambiente que se transmite a las generaciones posteriores. Vivimos en un mundo muy difícil, como he dicho antes, y miserable, que nos transmitieron los que nos precedieron. Iré incluso más allá de eso. El pecado de un hombre, de Adán, nos afectó a todos. Porque en Adán todos morimos. Entonces llegamos a este mundo afectado por el pecado del hombre llamado Adán, y su pecado hace que seamos concebidos y nacidos en la iniquidad, totalmente depravados, incapaces y poco dispuestos, rivales contra Dios, obrando en la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Somos miserablemente pecaminosos y no hay uno que sea justo, ni siquiera uno. Y eso es por causa de Adán. Entonces, si Adán pecó y transmitió una condición a todos, las generaciones pasadas han pecado y sus pecados tuvieron consecuencias. Esta generación es probablemente más corrupta que la generación anterior y su corrupción tendrá consecuencias en la generación siguiente. Sin embargo, nadie será enviado al infierno por el pecado de Adán y nadie será enviado al infierno por el pecado de nadie más. Morirás en tus propios pecados. Ahí tenemos que entender las dos posturas, ¿no?
El contexto, las condiciones, sí es el resultado de otros. Pero mi pecado es mi pecado y tu pecado es tu pecado y Dios nos considera a todos personalmente responsables y culpables. Nadie ha sido enviado al infierno por el pecado de nadie. Nadie ha sido enviado al infierno por el pecado de Adán. Morirás en tus pecados porque no crees en mí, dijo Jesús. Nadie ha sido enviado al infierno por el pecado de una generación pasada, o los pecados de un padre, madre, familia, o los pecados de las personas que nos rodean. Déjame aclararlo. A los ojos de Dios, escucha, nadie es una víctima. Todos somos perpetradores de rebelión abierta, de pecado escandaloso y blasfemo contra Dios. Todos somos rebeldes, todos somos obstinados, todos somos tercos. Claro que los exiliados estaban en Babilonia por las malas decisiones que tomaron los reyes, por las malas decisiones que tomaron sus antepasados, por traer los ídolos a la tierra de Israel. Estaban en cautiverio debido a esas elecciones. Eso creó el contexto en el que vivieron. Pero Ezequiel les dice, el alma que pecare, esa morirá. Aquí tenemos el principio fundamental crítico del Evangelio. Nadie es una víctima. Desde el punto de vista de Dios, nadie es una víctima. Incluso las condiciones en que vivimos hoy se ajustan al propósito de Dios. Dios ha ordenado para este tiempo que seas quien eres, en la familia en la que estás, entre las personas con las que estás y el lugar donde estás. Todo dentro de su soberanía. Y si dices, soy una víctima porque soy esto, porque soy lo otro, por algo del pasado, entonces realmente te comportarás como Adán. ¿Recuerdas que Dios vino a Adán y le dijo a Adán, ¿por qué comiste del árbol? Y él dijo, la mujer que me diste. No estaba culpando a Eva, estaba culpando a Dios. La mujer que me diste. Yo estaba solo, yo ni siquiera sabía lo que era una mujer y luego apareció ella y se desató el infierno. Tú hiciste eso. Y culpó a Dios, ¿no? Y así es absolutamente como obra la naturaleza humana. No, soy una víctima de las decisiones de otras personas. Estoy en la situación en la que estoy debido a lo que hizo esa persona, lo que hizo esa generación, lo que hizo mi antepasado, lo que hicieron los antepasados de esa nación, lo que ha hecho la cultura. ¿Diría esto un atalaya fiel? Oh, pues sí, tienes razón. Sí es cierto. Ha sido abusado, ha sido tratado injustamente, simpatizamos con tu situación, vemos eso, abrazamos todo eso y por eso pues queremos tener una conferencia para que las personas LGTBI se sientan bienvenidas en la iglesia. Queremos comenzar a elevar a las mujeres, a hacer más mujeres pastoras y más mujeres predicadoras. Sí, lamentamos que te sientan mal, pero esta noción ha entrado en la iglesia ahora. Se ha apoderado del movimiento evangélico. Todas las víctimas ahora esperan que la iglesia asuma su causa de victimización y exigen justicia social. ¿Y cómo fue esto a parar a la iglesia? ¿Cómo llegó a la iglesia? ¿Cómo se llegó a un punto en que la gente dice que es parte del evangelio? Puedo darte una respuesta rápida. No tengo mucho tiempo, pero muy rápido te diré que hace unas décadas la iglesia decidió que para ganar al mundo tenían que ser y hacerse como el mundo. ¿No es verdad? Y en muchas iglesias pues quitaron los órganos, quitaron los coros, quitaron los signarios y pusieron luces, incluso espejos de rock and roll, humo y toda forma de entretenimiento mundano en los cultos. Bueno, dicen, no cambiamos el mensaje, solo cambiamos el método. No cambiamos la sustancia, solo cambiamos el estilo. Ya sabes, estamos tratando de llegar a las personas y no les gustan los himnos, no les gustan las largas y prolongadas exposiciones de las escrituras, así que no podremos ganar al mundo si no cambiamos. Así que solo hemos hecho un ajuste para poder ganar al mundo. Y ahora estamos haciendo lo que les gusta, le estamos dando lo que les gusta, le estamos dando aquello a lo que están acostumbrados, ¿no? Le estamos dando lo que quieren, le estamos dando el estilo que quieren. Y déjame decirte algo, escribí un libro en la década de 1990, dijo MacArthur, titulado Avergonzado del Evangelio. Y lo estoy cuando la iglesia se parece al mundo. Y dije que estamos en una pendiente resbaladiza, y eso fue hace más de 25 años. Estamos en una pendiente resbaladiza, y advertí de esto. El mundo aceptará que cambies tu estilo por causa de ellos.
pero muy pronto van a exigirte que cambies también tu sustancia. Te lo van a exigir. Les ha gustado el hecho de que hayas tomado su método, pero te van a exigir que cambies tu mensaje. Y ahora, en su cortejo al mundo, porque todos estos evangélicos han estado cortejando al mundo, han convencido al mundo de que realmente quieren que se sientan cómodos entre ellos. Y el mundo ahora es tan consciente de ese compromiso total que estos evangélicos dicen tener, que el mundo ha decidido esto. Ahora vamos a cambiar del estilo a la sustancia y del método al mensaje. Entonces estas personas literalmente están abrazando todas estas cosas de victimización y ahora la iglesia tiene que hacer esto o estamos fuera. Y debemos ser rechazados. Somos anatema. Se supone que debes aceptar todo esto y simpatizar con todas las víctimas. Y esto solo es pragmatismo. Y por cierto, todavía dicen esto, ¿no? Mira, le daremos su estilo, pero mantendremos el mensaje. Y luego dicen, oye, le daremos su sustancia social, pero aún mantendremos el mensaje. Y el siguiente paso es el Evangelio. Porque el Evangelio es el escollo. Y es un mensaje que realmente odia. Y va a ocurrir de todos modos, porque en este nuevo estilo de evangelismo no se predica como a Ezequiel se le dijo que predicara. No predicas que las personas van a morir en sus pecados e irán al infierno para siempre. Para siempre. No se predica eso. Eso es lo que los atalayas deberían advertir. Olvida cuáles son tus privaciones sociales. Morirás en tus pecados. No necesitas preocuparte por lo que sucedió en el pasado o lo que sucede colectivamente a tu grupo. Debes lidiar con tu propio pecado ante Dios, porque serás responsable delante de Él. Mira, sé que la gente ha sufrido de injusticia, lo entiendo, este es un mundo caído, pero también sé que la Biblia es explícita. Si eres un predicador, independientemente de la condición social de las personas, tienes un trabajo y es advertirles de la maldad y el juicio venidero de Dios. Es nuestro deber afirmar que las personas son víctimas de los pecados de otras personas. Ese es nuestro deber. ¿Sabe? Si hiciéramos eso, ¿sabe a dónde nos llevaría? Pues que ellos van a culpar a Dios en última instancia. Y si culpan a Dios por su condición, ¿cómo van a ir a Dios y pensar que Él es misericordioso para perdonar? Si reconocen que es porque alguien lo hizo mal en la historia, también han acusado a Dios porque Dios es el autor de la historia. Así que estamos en una pendiente resbaladiza. ¿Qué es esto? ¿Es parte del Evangelio? Claramente no, absolutamente no. El Evangelio dice que sea cual sea tu condición en el mundo, sin importar cómo haya sido tratado, lo que haya salido mal, es un problema pequeño en comparación con tu propio pecado. Deberíamos convertir a los homosexuales en víctimas, a las mujeres rebeldes y desobedientes en víctimas, a los adúlteros, abortadores de bebés, mentirosos, ladrones, criminales, en víctimas de la sociedad. ¿Deberíamos dejar que la gente piense que fue por lo que alguien les hizo? No. Ezequiel, no dejes que hagan eso. Confronta sus propios pecados y diles esto: arrepentíos o moriréis. Morirás por tu iniquidad. Y lo dice una y otra vez en el capítulo 18. Y a Ezequiel le dice: su sangre demandaré de tu mano si no das ese testimonio. El predicador que es negligente en su deber de predicar el severo y mortal juicio eterno de Dios a los pecadores, tendrá su sangre en sus manos. Así que aquí terminamos. MacArthur hizo una oración y pues se la quiero leer, donde dice: Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra, que nos habla de todo lo que nos rodea y de todo lo que hay en nosotros. Gracias por la claridad de la revelación divina. Ayúdanos a dar nuestras vidas en el nombre de Jesucristo para cuidar a todos los que sufren, pero al mismo tiempo advertirles que van a ser responsables ante ti, no por lo que alguien les hizo, sino por lo que ellos han hecho contra ti. Danos la audacia y el coraje de ser fieles para predicar el punto de partida esencial del Evangelio. Confirma estas cosas a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya.